Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar acerca del impuesto a la renta. Para ser más específica, voy a hablarles acerca de la renta de primera categoría. Pero antes de poder profundizar este tema, me gustaría que podamos conocer qué es los impuestos. Los impuestos vienen a ser los pagos que nosotros los ciudadanos y aún las empresas realizan de forma obligatoria, siendo recaudados y administrados por la SUNAT, que a su vez lo va a enviar ante el Estado. Pero la pregunta es, ¿el Estado qué hace con este impuesto? Pues bien, el Estado con este dinero que está ingresando va a poder financiar las obras y los servicios públicos en beneficio de la sociedad. Un claro ejemplo vendría a ser las obras como la salud, la educación y entre otras. Asimismo, también las mejoras de las calles y aún la seguridad ciudadana y entre otros servicios que ayudan a que la sociedad pueda estar más desarrollada y sobre todo puedan velar por su protección. Un ejemplo de los impuestos vendría a ser el impuesto general a las ventas. En el Perú también se puede denominar como IGB. La tasa es del 18%. Esta tasa viene a ser una tasa que se mantiene, mientras que otro ejemplo de impuestos vendría a ser el impuesto a la renta. Este impuesto a la renta, sus tasas no van a ser exactamente una para todas las categorías, sino que sus tasas van a tener diferentes categorías y diferentes tasas en las cuales vamos a nosotros identificar a través de este video. Más hoy, como ya he mencionado anteriormente, me voy a especializar en la renta de primera categoría y vamos a aprender mucho más acerca de qué grava esta renta y cuál es su importancia para la SUNAT y aún para nosotros. El impuesto a la renta, en términos generales, viene a ser el impuesto que las personas van a pagar por el ingreso de dinero que tienen y también por la posesión de bienes que estos conllevan, siendo, siendo divididos en tres tipos: las rentas de capital, las rentas empresariales y las rentas de trabajo. Dentro de las rentas de capital tenemos la primera categoría, denominado rentas de alquileres o arrendamientos de bienes inmuebles. La segunda categoría también está dentro de las rentas de capital, denominadas rentas provenientes de ganancias de capital y regalías. Nuestras rentas empresariales, que es el segundo tipo, va a tener a la tercera categoría. Estas son rentas de las empresas de acuerdo a las actividades comerciales. Y el último tipo es las rentas de trabajo. Va a tener a la cuarta y a la quinta categoría. La cuarta vienen a ser la renta de trabajos independientes. Por lo general, son aquellos que van a emitir sus recibos por honorario. Y la quinta categoría, las rentas de trabajo dependientes, son aquellos que van a trabajar en planilla, en empresas. Hoy día me voy a basar en un marco legal de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta, que ha sido aprobado por el Decreto Supremo número 179 del año 2004 por Economía y Finanzas, teniendo como base los siguientes artículos en los cuales nosotros vamos a poder identificar cada uno de los puntos que el día de hoy estoy tratando. El artículo número 1 dentro de este decreto y de esta ley responde la pregunta: ¿qué grava el impuesto a la renta? El artículo número 22 habla acerca de las categorías que existe del impuesto a la renta. El artículo número 23 habla solo de la renta de primera categoría. El artículo número 24, las rentas de segunda categoría. El artículo número 28, las rentas de tercera categoría. El artículo número 33, la renta de cuarta categoría. Y el artículo número 34, las rentas de quinta categoría.
Bien, entonces empecemos. La renta de primera categoría es llamada renta de alquileres o arrendamientos de bienes inmuebles. Su concepto es el siguiente. Es aquel impuesto a los ingresos que obtiene una persona por el alquiler de un bien. Este puede ser un bien mueble o un bien inmueble. Quiero desde ya poder explicarles qué es un bien mueble y qué es un bien inmueble. Los bienes muebles van a ser aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro. Como pueden ver en la imagen, puse ejemplos. Por ejemplo, un auto viene a ser un bien inmueble. ¿Por qué? Porque lo puedo trasladar y también lo puedo alquilar. Una moto también. Mientras que los bienes inmuebles son aquellos que yo no puedo trasladar. Es decir, van a tener que estar estables en un solo lugar. Un claro ejemplo vendrían a ser las construcciones, las casas o los edificios, también los puentes o también los predios. El término predios está muy relacionado a los bienes inmuebles, pero más se basa en los terrenos. La renta de primera categoría va a grabar cinco actividades esenciales, las cuales nosotros vamos a poder corroborar en la siguiente diapositiva. Número 1, el arrendamiento, es decir, el alquiler de bienes inmuebles o predios. 2, el subarrendamiento de los bienes inmuebles o predios. 3, el arrendamiento, es decir, el alquiler de bienes muebles. 4, la cesión gratuita, es decir, cuando no se recibe un pago por el alquiler de un bien inmueble. Y 5, la renta presunta y la renta ficta. Vamos a desglosar cada uno de estas, vamos a llamarlo actividades que grava el impuesto a la renta de primera categoría. El primero se llama arrendamiento de bienes inmuebles o predios. Esto quiere decir que se va a dar por los alquileres que nosotros realizamos, ya sea por una casa, un edificio o un local. Es decir, es un contrato de alquiler donde una persona que es dueña de un bien, una casa, un edificio, va a alquilar a otra persona y esta otra persona se compromete a pagar un monto de dinero por estar alquilando un lugar. Pongamos un ejemplo. Rubén Díaz alquila su casa ¿a quién? A Juan Pérez, por un monto mensual de 1.000 soles. El señor Rubén va a recibir un ingreso por este alquiler y precisamente por recibir ese ingreso de 1.000 soles mensualmente está obligado a pagar el impuesto a la renta de primera categoría. Los datos importantes que tenemos que mencionar de este arrendamiento de bienes inmuebles es que según la ley del impuesto a la renta, este monto anual no puede ser menor al 6% del valor del predio, que este se ha establecido en el autoevalúo, quiere decir el valor total del predio. Sin embargo, va a tener algunas excepciones aquellos alquileres que se dé a entidades del Estado, como por ejemplo museos, bibliotecas o zoológicos, van a tener condiciones especiales, no necesariamente las que mencionaba anteriormente. Los subarrendamientos. Estos por su parte vienen a ser cuando yo soy propietaria de una casa y decido alquilarle a una persona llamada Juanito. Esta persona me va a pagar de manera mensual el pago del alquiler que yo le he propuesto. Sin embargo, esta persona conversa y me dice, me gustaría alquilar también a otra persona
el departamento que tú me has dado. Y yo estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a esta persona, a Juanito, lo vamos a llamar como un inquilino original. Y este se va a convertir como un pequeño propietario de ese departamento. ¿Por qué? Porque este lo va a volver a alquilar a otra persona ese departamento, ya sea una parte o la parte total del departamento. Pero, para que podamos entender mucho mejor, les pongo un ejemplo. Rubén Díaz alquila su casa a Juan Pérez por un monto mensual de 1.000 soles. Pero Juan Pérez, que vendría a ser el inquilino original, le alquila una parte de la casa a Tomás por un monto mensual de 2.000 soles. Dice que Juan Pérez va a recibir un ingreso por subarrendamiento y por este también debe pagar el impuesto a la renta de primera categoría. Ahora, datos importantes que tenemos que tener en cuenta es que al tener subarrendamientos vamos a tener que realizar una fórmula. La renta bruta es igual a la renta bruta de subarrendamiento menos la renta bruta del arrendatario original. ¿Qué quiere decir? La renta bruta del subarrendatario vendría a ser lo que paga Tomás, porque Tomás es el inquilino del inquilino que está teniendo esta casa. Es decir, la renta bruta del subarrendatario es Tomás y él paga 2.000 soles. Colocamos los 2.000. Menos cuánto paga el inquilino o arrendatario original, que vendría a ser Juan Pérez. Él paga 1.000. 2.000 menos 1.000 viene a ser 1.000. Estos 1.000 soles es lo que Juan Pérez estaría teniendo como ingresos. Sin embargo, la ley dice, si tú estás generando un ingreso por subarrendamiento, tienes que pagar un impuesto de primera categoría. Y es de allí que nosotros vamos a realizar lo que es el pago a cuenta de esa renta bruta de 1.000 soles. Le vamos a multiplicar por el 5% y nosotros vamos a obtener el pago a cuenta, que vendría a ser el pago mensual que se realiza por la renta de primera categoría. También vamos a encontrar el término la renta ficta. Según el inciso D del artículo 23 de la Ley del Impuesto a la Renta, nos dice que la renta ficta de predios cuya ocupación haya cedido a sus propietarios gratuitamente o a precio no determinado, la renta ficta será el 6% del valor del predio declarado en el autoevalúo correspondiente al impuesto predial. ¿Qué quiere decir? Que la renta ficta es una presunción, es decir, es una forma de nosotros poder estimar los ingresos que se habría obtenido si es que se hubiera cobrado el alquiler. Para que lo entendamos de la mejor manera, nosotros decidimos alquilar a una persona, pero esta persona, por razones excepcionales, nosotros no decidimos cobrarle un monto de alquiler. Esta persona permanece o alquila un lugar, pero de forma gratis. La ley dice que la renta ficta va a ser aplicable acá, es decir, los propietarios de los predios, los propietarios de la casa, del terreno, del inmueble, si han cedido de forma gratuita, es decir, no tienen un pago por ese alquiler que están dando, van a tener que realizar la renta ficta del 6% del valor del predio declarado en el autoevalúo. Pero también aplica que aquellos bienes, muebles e inmuebles que son diferentes a un predio, por ejemplo una nave, que también sea alquilado de forma gratuita, va a tener una renta anual del 8% del valor de adquisición. Este valor de adquisición, también llamado valor de producción,
Es el valor que el propietario va a pagar por el bien o el valor que tenía cuando este vamos a llamarlo, este bien ha ingresado como parte de su patrimonio. En síntesis, cuando nosotros decidimos alquilar un bien, una casa, un departamento, una moto, un auto, y no recibimos un pago por ese alquiler, la SUNAT dice que tenemos aún así que pagar. En algunos casos va a ser el 6% del valor del predio y en otros va a ser el 8% del valor del predio de adquisición. También vamos a conocer el término la renta mínima presunta. Esta más que todo se basa en que la SUNAT nos dice que el pago mínimo que se debe considerar por concepto de alquiler para el cálculo del impuesto a la renta va a ser del 6% del valor del autoevalúo. Mientras que la imputación de rentas, este está registrado en el inciso B del artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, donde figura que las rentas de primera categoría van a imputarse al ejercicio gravable en que se devengan. Es decir, que esta renta se va a pagar de forma mensual, siguiendo el cronograma que nos proporciona la SUNAT. Sin embargo, no va a importar si el inquilino te haya pagado o no te haya pagado. Tú estás en la obligación de pagar tu renta de forma mensual, te haya pagado o no te haya pagado el inquilino. Asimismo, vamos a conocer que el impuesto de la renta va a tener sus pagos a cuenta. Viene a ser aquellos pagos que va a realizar de manera mensual este contribuyente, teniendo como guía el cronograma de la SUNAT. Es importante mencionar que para la renta de primera categoría, la tasa de los pagos a cuenta es del 5%. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo hacer mis pagos a cuenta del impuesto a la renta? Pues van a existir dos modalidades para pagar el impuesto a la renta. La primera tendría que ser por internet y la segunda de manera presencial. Cuando hablo de por internet, me refiero a que lo vas a hacer a través de la plataforma que te proporciona la SUNAT. En este caso, nosotros vamos a tener que ingresar a operaciones en línea Sol desde el portal de la SUNAT. Dentro de allí vamos a tener que ingresar con nuestra clave Sol a nuestro usuario. Posterior a ello, vamos a seguir nuestras declaraciones y pagos y la presentación de otras declaraciones. Segundo, vamos a seleccionar el formato de arrendamiento 1683. Una vez completado todos los datos que nos piden, vamos a hacer clic en agregar bandeja y seleccionar presentar, pagar NPS. Posterior a este paso, vamos a realizar la opción de pago, si deseamos hacerlo por tarjeta de débito o de crédito. Por último, al tú haber completado todos estos pasos, el sistema va a generar automáticamente un formulario virtual que se denomina o tiene el número de 1683. Este impuesto a la renta de primera categoría está contenido todo lo que tú has declarado, todos los datos que tú has llenado va a estar registrado en ese formulario y donde se va a precisar cuánto de impuesto a la renta estás pagando y cuánto de ingreso tú has tenido. Les proporciona esta imagen, la cual ustedes pueden ver de manera más detallada cómo es el proceso de forma por el internet para este pago a cuenta. Asimismo, esta información lo pueden tener desde el mismo portal de la SUNAT. Solo van al portal de la SUNAT, ponen impuesto a la renta de primera categoría y les va a brindar varias informaciones y dentro de ellas hay una sección que dice pagos y declaraciones y dentro de ellos ustedes pueden verificar que esta información es
fiable y verídica. El segundo paso para realizar un pago a cuenta es de manera presencial. Es decir, la declaración y aún el pago de este impuesto lo vas a poder realizar en bancos autorizados. Para ello vas a tener que realizar los datos de forma verbal y vas a tener que utilizar una guía de arrendamiento. Dentro de esta guía vas a tener que llenar el número de RUC de ti como persona contribuyente, el mes y el año en el cual tú estás presentando este pago. Por ejemplo, si estamos ahora en octubre, podría ser octubre del 2024. Tipo y número del documento del inquilino o arrendatario. Como bien sabemos, nosotros hay personas naturales y hay personas jurídicas. Personas jurídicas vendrían a ser aquellas que tienen su RUC, es decir, el registro único de contribuyentes. Pero si el inquilino es una persona que no tiene RUC, tampoco es una empresa, entonces podríamos poner o proporcionar su DNI. En caso de que este sea extranjero, debemos de proporcionar el carnet de extranjería. Al tipo del bien el cual nosotros estamos arrendando, es decir, un predio, un bien mueble u otro. Y también tiene que llenarse el monto del alquiler en nuestra moneda nacional, es decir, en soles. El banco, cuando tú hayas realizado todo este formato, te va a entregar un documento, lo cual ya hemos mencionado, el formulario 1683, el cual tú vas a tener que entregar como dueño de casa al inquilino y el arrendatario, o también llamado arrendatario. Este formulario es un comprobante que sirve para que tú puedas sustentar tus costos o gastos de forma tributaria, pero más que todo sirve como un comprobante el cual, valga la redundancia, comprueba que tú estás pagando el impuesto a la renta del ingreso del alquiler que has tenido. Asimismo, esa guía para arrendamiento o el formulario 1683 vendría a ser el que les estoy mostrando en la imagen, lo cual ustedes pueden ver que tienen todos esos detalles, lo cual les he mencionado. Más también para que ustedes puedan llenarlo de forma correcta, tiene pautas, tiene guías donde les explica qué es lo que tiene que ir, cómo es que tiene que ir y les facilita el trabajo. Nuevamente mencionando que todo aquello que nosotros o yo estoy llevando a ustedes esta información, lo pueden encontrar en el portal de la SUNAT. Es importante mencionar que vamos a realizar pagos adelantados. Es decir, nosotros como contribuyentes podemos pagar de varios meses a la vez, pero siempre vamos a tener que utilizar una guía de arrendamiento, es decir, este formato, el cual ya les he mencionado, para cada mes, debiendo el arrendador, es decir, el dueño, utilizar ese formulario para cada uno de los inmuebles que se alquila. Por último tema, las consecuencias por no cumplir con las declaraciones mensuales y anuales vienen a ser lo siguiente. Nosotros, al no pagar el impuesto a la renta de forma mensual y anual, estamos cometiendo una infracción tributaria. Y esto se va a encontrar prevista en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario de la tabla 2. Dentro de este estipula que la multa que le corresponda a la persona que no pague el impuesto a la renta va a ser del 50% de la UIT. Pero si presenta una declaración como una subsana infracción antes de que la SUNAT lo notifique que se ha incurrido como una infracción, se puede aplicar una reducción respecto a este monto,
lo cual lo vamos a encontrar en la tabla que les he proporcionado. Si bien ustedes pueden ver, dice que el 90% siempre y cuando va a tener que cumplir todos estos requisitos. Es decir, subsane con la presentación del formulario 1683 y asimismo efectúe el pago de la multa conjuntamente. A la multa establecida del 50% de las UITs se le aplicará una rebaja señalada y sobre la diferencia, es decir, del 10% restante, se le va a incluir los intereses moratorios que se hayan generado hasta la fecha de pago, que es 0,03% de forma diaria. También debemos mencionar que se deberá cancelar el íntegro de la multa rebajada más los intereses moratorios que se hayan generado hasta la fecha de pago. La otra reducción vendría a ser el 80% hasta que se pueda subsanar con la presentación del formulario 1683, similar a que lo que nos piden la 90%, pero siempre y cuando se efectúe el pago de la multa con posterioridad. Para el cálculo de la multa se deberá aplicar todo lo que se ha señalado en el cuadro anterior ya leído. Debemos recordar lo siguiente. Bajo ningún caso el importe del alquiler puede ser inferior al 6% del valor del predio según el autoevalúo. Nuestras declaraciones del impuesto se van a dar dentro de un plazo establecido mediante el cronograma de pagos mensuales que nos proporciona la SUNAT. Y nosotros podemos saber qué fecha nos toca teniendo o viendo el último dígito de nuestro RUC, ya que este indica en qué días y fechas nos toca pagar esta declaración. La obligación se va a mantener aun cuando el inquilino no pague el monto del alquiler, salvo causa la expresa de resolución del contrato notarial. Es el principio del devengo. Nosotros vamos a tener que pagar o estamos obligados a pagar el impuesto a la renta, nos haya pagado o no nos haya pagado el inquilino el monto del alquiler. Y por último, en el caso de recibir pagos adelantados, el pago se puede hacer de forma inmediata. Asimismo, la declaración anual, nosotros cada año la SUNAT va a emitir una resolución que fija quiénes son los obligados con un calendario especial de marzo y abril. Me gustaría concluir haciendo un resumen que la renta de primera categoría va a ser gravable a los ingresos por los alquileres de bienes muebles e inmuebles. Es de forma obligatoria para todos aquellos que generen ingresos de esta categoría. Los pagos lo pueden realizar a través de pagos a cuenta, ya sea de forma por internet o de forma presencial. Asimismo, van a tener que realizar un pago anual. La fecha para que estas personas puedan pagar su impuesto a la renta va a estar lo van a poder encontrar desde el portal de la SUNAT, siendo guiados por el último dígito de tu número de RUC. Y concluyo leyendo este verso bíblico, lo cual me gustaría o he incluido en esta presentación. Cuando hagamos cualquier trabajo, hagámoslo de todo corazón, como si estuviéramos trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Colosenses capítulo 3, verso 23. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.